Silvia Urquidi, la amiga de siempre de Juan Gabriel, está revelando datos nunca antes escuchados de la muerte del divo. Mi querida Lili, mi querido Raúl, ¿cómo están ustedes allá en el estudio? Exactamente, me encuentro aquí en Santa Mónica, California, en donde hace 8 años, en esta casa que está a mis espaldas, murió nuestro querido Juan Gabriel. Han pasado muchísimas cosas durante todo este tiempo, pero ahora, irónicamente, cuando mañana se cumplen 8 años de la muerte del divo, se están dando nuevas revelaciones de lo que pudo haber pasado en ese momento en esta casa, cuando murió el divo de Juárez, Juan Gabriel. Silvia Urquidi, la amiga de siempre de Juan Gabriel, está revelando datos nunca antes escuchados de la muerte del divo. Según Silvia, Juan Gabriel le había confesado a su médico psiquiatra que lo querían matar, porque según él no estaba en condiciones físicas para hacer 28 fechas que su hijo Iván acababa de vender. Dice Silvia que esto lo respalda con una USB que le entregó el médico, quien además estuvo 2 días antes de la muerte de Juanga con él en Los Ángeles y que supuestamente había escuchado una fuerte discusión entre Juan Gabriel y otra persona. Supuestamente, dice Silvia que el doctor fue hasta México para hacer esas declaraciones a la Fiscalía General de Justicia y existe una carpeta abierta por anomalías de la muerte de Juanga. Es que la muerte del gran cantante sigue estando rodeada de misterios y secretos. Ahora se supo que supuestamente 3 días antes de fallecer, Juan Gabriel estuvo dando un paseo por la playa y se desmayó, y fue su chofer quien lo encontró. Aparentemente, después de ese desmayo, nunca lo llevaron al hospital. De los hijos que aparecieron no se volvió a saber nada. La corte estipuló que era cierto lo que había dicho Juanga, que el heredero universal era su hijo Iván. Los otros hijos reconocidos de Juanga, unos han tenido problemas con la ley y otros, como Jan, se han lanzado como cantante. Mi papá es un gran artista, entonces por eso yo creo que cada vez que saco algo, trato de hacer algo de música, lo comparan, pero pues no estoy tratando de ser mi papá. Guillermo Pous, el abogado que se peleó con medio mundo por defender a Iván y sus intereses, hoy está en una pelea a morir porque no le han pagado sus honorarios. Iván sigue viviendo en la Florida, alejado de los reflectores, pero tratando de mantener vivo el legado de su padre. Ha tenido momentos dolorosos como la muerte de su hijo recién nacido hace unos meses. Lili y Raúl, son muchas preguntas que aún se quedan sin respuestas durante todo este tiempo después de la muerte de Juan Gabriel. Es que todo se ha manejado con tanta confidencialidad, incluso los problemas que hubo en la corte, que yo estoy segura que todavía la verdad absoluta no la conocemos. Ojalá algún día sabremos qué pasó y qué pasó después de la muerte de nuestro querido Juan Gabriel. Muchas gracias, Tania. Gracias, Tania Charri, por toda esa información. 8 años ya, Raúl. Me parece muy parecido a lo que pasó con la muerte de Michael Jackson. ¿Tú te acuerdas que cuando Michael, estamos hablando de dos de los más grandes en la música, cuando Michael Jackson murió... Estaba por comenzar uno de los tours más importantes. Exacto. Su abogado, Peter, que tú lo conoces también. Claro que lo conozco. Se suicidó unos meses después. Dicen que era porque habían vendido la gira de Michael Jackson alrededor del mundo y estaban pidiendo de vuelta el dinero de esa gira, que mucho de ese dinero había sido adelantado y se lo habían gastado. Sí, no, cuando era uno de los abogados más conocidos de entretenimiento en los Estados Unidos y casado con una artista extremadamente famosa en el mercado norteamericano. Raúl, y cuando estas cosas en su casa de Los Ángeles. Inesperadamente, obviamente, la ansiedad, los problemas, o sea, todo se complica porque si legalmente no te cubriste para que pasase algo así, porque ¿quién va a pensar que Michael Jackson iba a fallecer y esa gira no iba a llegar a suceder? Y mira, entonces, Juan Gabriel, que habían prometido una gira con él también y él no estaba bien de salud, no podía hacer toda esa gira. No, y después de tantos problemas que tuvo en Estados Unidos, que no se podía presentar por mucho tiempo. Bueno, ahí tenemos, señores, 8 años después, que todavía hay muchas cosas que la gente no entiende. Por otro lado, nuestro querido Don Omar, que está de gira semana tras semana después que le diagnosticaron cáncer y le quitaron, igual que a mí con cáncer, un riñón. Se recuperó 30 días después, 40, y está mejor que nunca de gira por todo el mundo. No, Don Omar es un campeón, Raúl. De verdad que pensar que a los 30 días ya estaba de regreso a cumplir fechas en esa gira de verano que había prometido y que ha logrado sacarla adelante y feliz, contento, y como él me dijo,
la vida me ha cambiado. O sea, ya soy otra persona y solo quiero dar de vuelta lo que el público me dio a mí por tantos años. Así que está el gran Don Omar arrasando por todos lados. El otro día estaba en Las Vegas y no me di cuenta hasta un día más tarde, porque me escribió por WhatsApp y me dice, ¿cuáles son los restaurantes tuyos favoritos en Las Vegas? No sé si puedo ir a alguno o no. ¿Y puedo ir o no? Bueno, no sabemos.